Bueno, me llamo Carol, tengo 2 hijos y los 2 hicieron 2 cursos en Estados Unidos. Me llamo Marga, mi hija decidió estudiar segundo de bachiller en Estados Unidos, hizo su año académico. Uno empezó con 17 años, hizo primero de bachiller y el pequeño empezó en Irlanda, hizo cuarto de la ESO. Cuando terminaron este curso, al pequeño le gustó tanto ver a su hermano en Estados Unidos que pidió hacer primero y segundo de bachiller en Estados Unidos. Y uno empezó con 17 y el otro con 15, jovencitos. Bueno, yo conocí este programa porque en su momento ya lo hice yo, cuando tenía 17 años, que era nuestro co antiguamente, fui a Estados Unidos y lo hice y bueno, cuando volví no era tan consciente de lo que había vivido quizá, pero así como fui creciendo y haciéndome adulta me di cuenta que mis hijos tenían que pasar por esa experiencia porque es inolvidable, es excepcional. El programa del año académico lo conocía a través de que una amiga, que tanto su hijo como mi hija fueran a Estados Unidos. Aparte que mi hija siempre desde pequeña tenía las ideas súper claras, que quería ir a estudiar el año académico en Estados Unidos. Bueno, yo consideraba o pensaba que mis hijos necesitaban salir un poquito debajo de las faldas de mamá, que quizá los sobreprotegemos un poquito y entonces al salir y estar fuera sin mamá ya tienen que preocuparse ellos de sus cosas. Bueno, ellos a mi parecer tenían que aprender inglés porque aquí donde vivimos, sobre todo en Mallorca, es una zona turística, el inglés es básico. Una de las cosas principales que aposté era para que viniera con un inglés más fluido. Para mí la mejor manera de aprender un buen inglés es inmersión en el idioma, el vivir allí, el saber su cultura, poderlos entender, tienes que conocer todo, desde su cultura, su forma de hablar, sus acentos, todo así, entonces el inglés es muy, muy importante. Todo el tema de papeleo, de visado, todo esto, yo no tenía ni idea, pero cuando vas a la oficina y los idiomas te empieza a explicar, tienes que hacer esto, así, así, te dan todas las pautas, entonces es como muy fácil. Es verdad que con Ocidiomas lo tuvimos súper fácil porque pasaba una cosa, teníamos una duda, llamábamos a Vicky, llamaba a Marta, te van indicando todos los pasos a seguir y tú pues vas haciendo la lista y preparando todo, hasta que al final pues no te das cuenta y ya parte. Son muchos pasos a seguir, pero los vas siguiendo uno detrás de otro y al final llegas a tenerlo todo en el tiempo que toca y como tocas. No supuso gran problema, es más el miedo que te da al momento de hacerlo que no lo que llegas a hacer. Bueno, a mí me preocupaba un poquito, aunque mis hijos entendían inglés, no era un inglés fluido y ellos tenían ese miedecito también de poder llegar a clase y no poder entenderlo, pero a mí sobre todo me daba miedo que mi hijo pequeño no podía dormir fuera de casa. Entonces esto era para una madre, claro, como me llame desde Estados Unidos, mamá ven a buscarme, no puedes ir. Pasábamos mucha pena porque no es lo mismo volar a Europa que volar a Estados Unidos. En todo momento sabíamos que podíamos contactar con la familia, con mi hija. No perdimos nunca el contacto y la verdad es que hasta todo en el high school también muy atentos y mi hija muy contenta desde el principio. No, ningún problema. La familia se portó súper bien, se volcaron en ellos, los hacen sentir como más de la familia y no hubo problemas. Sabíamos que estaba todo tan bien cuadrado con esta experiencia que ellos tienen a lo largo de tantos años que estábamos muy seguros. Bueno, los 2 estuvieron con una familia, mi hijo que fue a Irlanda, que era el pequeño, le recibió la familia, tenían 2 niños más, se sintió como un hermano mayor, como nunca había sido hermano mayor, para él fue una experiencia súper chula ser un hermano mayor. Entonces la familia pues le acogió muy bien. Lo que nos daba un poquito de más miedo era el vuelo, porque claro, mi hija se iba sola, tenía 17 años y era coger diferentes aviones para llegar a Phoenix, que era el estado donde estaba mi hija, pero la familia ya le esperaba en el aeropuerto. Ya habíamos hablado con la familia, solíamos hablar con ellos, ya sabía dónde iba y le esperaron allí con pancartas, o sea, todo. Y a mi hijo mayor en Estados Unidos igual, le tocó con otro estudiante y bueno, hacían piña los 3 hermanos, el de allí con los otros 2. Iban por todo, el mío mayor era el mayor de todos, entonces lo utilizaban, digamos, dice, hace de hermano mayor.
entonces los guiaba un poquito y como que cogía más responsabilidad y muy bien, parte de una familia, sí. Bien, bien. La escuela allí es diferente, no es como en España, allí son como más familia. Los profesores, pues si saben que los chicos tienen partido el domingo, se van a ver el partido de los domingos, como uno más. Pues a veces van a buscarlos y reúnen a varios chicos porque les gusta, porque allí donde estaba en Vermont había nieve, pues se los llevaban para coger con los trineos y se tiraban por la nieve. Entonces, el integrarse en el colegio no es como tú eres alumno y los demás son profesores, sino es otra gran familia. De hecho, mi hijo pequeño, cuando hizo el curso en Estados Unidos, estuvo en residencia, decidió que quería residencia, pero tiene a su familia, que es parte del colegio. Forman parte de esa gran familia de colegio y familia que te acoge. Para mí también hay que decir hincapié que ellos es donde ellos se pueden desenvolupar como personas, o sea, aprenden a desarrollarse como personas y también luego les puede ayudar mucho en el terreno laboral. Yo creo que sobre todo la independencia que cogen, el sentirse orgullosos de poder haber ido a otro país durante, que son 10 meses al final, estar estudiando allí, ser parte de una familia, ser responsables y ser autónomos, diría yo. Porque aquí dependen más de los papás y allí son ellos mismos, entonces esto es para ellos como algo muy importante, se sienten orgullosos de haber podido hacerlo y felices de haberlo conseguido y la vivencia que han pasado y que les ha gustado, ha sido algo muy positivo en ellos. Como persona, mi hija había crecido muchísimo. El idioma, podías mantener una conversación muy fluida de inglés con ella. O sea, la madurez con que vino. La madurez y resolver problemas sin tener a sus padres. O sea, esto... Bueno, eso el día y la noche. Que sí que es verdad que ellos entendían inglés, pero entendían inglés despacito. Sí, como empezaran a hablar así rápido, pues claro, se perdían. Pero no tenía un nivel de inglés muy alto. O sea, lo que daban en el instituto. Cuando estaban allí decían, mamá, es que aún no lo entiendo del todo. Bueno, no te preocupes, sí. Hasta que un día te dicen, es que mamá, estoy en clase, lo entiendo todo. Y hemos ido al cine. Digo, ¿y qué película habéis ido? Porque para entenderla dice, no, ningún problema, la entiendo perfectamente. Vamos al cine y veo las películas y las entiendo. Entonces es como, he pasado de no entender una película completamente, porque a lo mejor sí que entendían el idioma, pero no las frases hechas, a entenderlo todo en contexto. Entonces ha sido un cambio brutal. Y luego, a partir del mes de febrero, cuando nosotros ya fuimos a visitarla, mi hija ya conversaba con una fluidez excepcional. Se defendía muy bien, muy bien. De hecho, todavía hace ya 3 años que han vuelto y siguen viendo películas en versión original porque son más reales, dicen. Entonces entienden mejor las bromas y les gusta más. Han madurado, yo creo que en muchos aspectos, el de la autonomía, el de la seguridad en sí mismos. De hecho, el mayor sí que ha madurado, pero donde más lo noto es en el pequeño, que se fue sin poder dormir casi fuera de casa. Cuando estuvo en la residencia en Vermont, conoció a otro de aquí, también de la isla, otro mallorquín, y los dos organizaron un viaje para irse a Estados Unidos para poder volver a ver a las familias de allí. Y se han ido los dos, ellos se han encargado de buscar los billetes, de las conexiones, de los trenes, de todo, cosas que, vamos, para mí es inimaginable que lo hubiera hecho siendo como era. Y ahora, pues, eso es un pequeño adulto. Sí, maduran mucho y para bien, para mí para bien. Claro, allí ella tuvo que aprender, no tenía ni a su padre, ni a su... Aunque tuviera una familia, pero si ella ya se equivocaba, era de su parte y esto ayuda mucho a crecer como persona. Y es verdad, les da una confianza en sí mismos. Para mí es que aquí no lo hubieran conseguido o lo hubieran conseguido con mucho más tiempo. Así que... Bueno, nosotros estábamos tranquilos
porque mi hija, el estado en que estaba era pequeñito. Lo máximo que había para poder salir era una bolera, no sabíamos que se iba al high school, a veces la acompañaba o su madre o el padre de allí, y si no, o sea, con el bus de línea. Siempre nos hemos sentido muy seguros con este tema. En ningún momento tuve problemas ni nada. Además, yo si tenía alguna duda llamaba a los idiomas, ellos enseguida me contestaban. Si era algo que nosotros, que aquí no se sabía la respuesta, enseguida se ponían en contacto con ellos, nos contestaban. No tuve ningún problema. Ellos estuvieron en un estado en Vermont, en Bennington, que es una pequeña ciudad. Es como en las películas, que están las casitas con sus jardines, con las dos calles centrales, con la policía, con el banco, con los bomberos. Y era una ciudad muy tranquila, entonces en cuanto a la residencia, la familia muy bien, y en cuanto a las dudas, que es lo que a veces te da más miedo, los idiomas no lo contestaba o no lo resolvía al momento, así que ningún problema. Yo les diría que sin miedo, aunque eso no es verdad, siempre tienes miedo de dejar a tus hijos que vuelen, sobre todo coger un avión, irse a otro país, a un aeropuerto, a una ciudad, a una familia que no conoces. Es una oportunidad única para desarrollarse como personas y también en un futuro, en el futuro laboral. Sé que da miedo, pero hay que confiar en ellos y confiar en los idiomas, porque la verdad es que está todo muy controlado, muy estudiado, muy programado. De verdad que con la experiencia de idiomas, que tiene la larga trayectoria, se pueden ir súper tranquilos. El miedo, lo peor es el miedo que pasamos como padres, no lo que pasan ellos. Ellos solo ven que disfrutan, se lo pasan bien, están viviendo como en una película, están viviendo lo que vemos en las películas que pensamos que es irreal. No, ellos lo viven allí. Es que se armen de valor y dejen volar a los bebés, que para nosotros con 20 años siguen siendo nuestros bebés, pero que confíen en ellos, en sus hijos y en los idiomas. Muy positivamente. De hecho, les impactó a los 3 días de llegar. Cuando ellos llegaron con 16 y 18 años, verano, entonces había que trabajar. Al hablar perfectamente inglés, encontraron trabajo enseguida. Súper feliz con 16 años, cosa que no se lo pensaba. El mayor fue a un hotel y le llamaron enseguida, recepción, porque habla inglés, porque sabe tratar a los clientes, y entonces al momento ya vieron las puertas abiertas. Ahora es seguir abriendo puertas cada vez más grandes. Mi hija Mar, o sea, también desde pequeña es que tenía las ideas muy claras, y mi hija ya hacía no sé cuántos años que quería, que yo me voy. Vemos que para ella pues era importante para luego su futuro laboral y experiencia personal brutal. Antes querían estudiar titulación españolas, digamos, ahora no, me dicen, no, me voy a sacar la internacional, porque para ellos les da igual, ya que lo estudian en castellano, lo estudian en inglés, es solo un examen más, no les supone ningún límite por ahora en este tema, así que expectativas, todas las que quieran, sueños, los sueños que se hagan realidad. Sí, y cumplir su sueño.